Pues bienvenidos a un episodio más de Reventándonos Podcast, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para reventarnos hoy para el futuro. Pues el día de hoy estamos con Carla Salamanca. Carla, bueno, ya la iremos conociendo, pero ella es líder de sustentabilidad de Michelin en México y Centroamérica. Ya nos estará contando temas de sustentabilidad, eh, todo esto de capitalismo consciente, un poquito de liderazgo y un poquito de todo, ¿no? Entonces, pues nada, pues bienvenida. ¿Cómo estás, Carla? Hola Luis, muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias, Carlos. Igualmente, ya nos conocíamos, creo que también interactuamos en un espacio de personas que hacíamos podcast, entonces ahora sí un episodio meramente de podcast, entonces pues muchas gracias. Y pues vamos a empezar con un check-in round como es tradición aquí en el podcast. Entonces, pues justo estamos a mitad de año, ya este lunes ya es 1 de julio, entonces justo a mitad del año. Y pues me gustaría saber, pues qué te gustaría o de qué estás contento hasta el momento de lo que ha pasado y qué te gustaría lograr para el final de año. Wow, mitad de año, qué rápido, qué velocidad. Eh, Híjole, creo que este año para mí fue transformación 100%, ¿no? Fue un año que implicó mudanza, vender una empresa, entrar a una nueva compañía. Entonces creo que el cambio ha sido una constante este año. Y por años yo me definía como una persona a la que no le gustaba el cambio. Y este año lo he disfrutado como pocas cosas. Entonces creo que así llevo, ¿no? En este check-in como cuestionándome y cuestionando la noción de que no me gustaba el cambio y disfrutando y fluyendo, cosa que a veces en alguien que es tan planeada, estructurada, organizada como soy yo, que puede ser una gran cualidad, pero también puede ser un gran defecto, fluyendo y eso me gusta. Perfecto, no, pues sí creo que ahora sí que te puede ayudar mucho, ¿no? Al balance y dice, bueno, ¿qué pasa si se ocurren estas cosas, estos escenarios que no queremos, ¿no? Entonces, pues genial. Pues acá yo creo, igualmente, digo, fue un año, la primera mitad de año ya un poco complicado por todos los factores externos de elecciones, pero creo que ya se bajó el boom un poquito de eso y va agarrando ritmo. Ahora lo interesante es también hacer un balance de tiempo, ¿no? Cantidad de proyectos que aceptas y al mismo tiempo también que quieres estudiar y investigar cosas. Entonces, pues bueno, ahí vamos, pero yo creo que ahora sí que andando, como decía Einstein, moviendo la bicicleta uno se empieza a equilibrar, ¿no? Porque si no, Mm, creo que lo estático no siempre ayuda. Pero bueno. total. Pues bueno, pues vamos a hablar de un tema, empezando a hablar de un tema que creo que nos gusta mucho, ¿no? Que es el capitalismo consciente, ¿no? Eh, y entonces, pues como que ha habido un boom, ¿no? Y luego a veces se escucha más, a veces menos, pero si nos podrías decir más o menos de qué trata, qué pilares abarca, o decir, mira, esto sí es y esto no es, ¿no? Entonces, pues somos todos oídos. Gracias, Luis. Pues sí, a ver, ¿qué trata y qué no trata? Capitalismo consciente es una manera de ver los negocios, es una manera de decir los negocios son un motor de cambio social y de cambio ambiental positivo Mm, y viene a romper con la noción de que cuidar al planeta y cuidar a las personas y cuidar a la sociedad es a costa del negocio. Al mm, contrario, es cómo construimos modelos de negocio que sean sumamente rentables y funcionales y que a la vez dentro de sus prácticas y su forma de operar logren generar impacto social, ambiental, ¿no? El capitalismo consciente tiene 4 principios. El primer pilar habla de un propósito. Por muchos años, dice algo lo que yo salí muy peleada, ujú. que en escuelas de negocios te dicen que el único objetivo y la única finalidad de la empresa es maximizar utilidades. Y creo que ha sido de las frases más dañinas para el planeta y para la sociedad en general, porque por conseguir esa meta es, no importa a quién aplastes, a quién lastimes, ¿no? A quién te tengas que llevar entre las patas, como decimos en México, Ujú. con tal de conseguir ese objetivo. Y entonces hablar de un propósito superior habla de decir qué problema del mundo quieres solucionar mediante tu modelo de negocio, que conecta tan fuertemente contigo que te permite encontrar mecanismos en las que tu empresa puede colaborar y puede contribuir al mundo. Y entonces te obliga a ver a la empresa desde una visión completamente
diferente desde unos ojos de impacto y transforma la visión de que el empresario que ayuda y el empresario que hace cosas es el empresario que ya hizo mucha lana y dona de vez en cuando. Y no estoy en contra de esto, sino es cómo opero y cómo hago que mi día a día genere empleo, pero otro tipo de empleo, ¿no? Un empleo digno, un empleo que saque la mejor versión de las personas, cómo cuida el planeta, ¿no? Cómo genero desde un liderazgo mucho más empático maneras en las que movemos al mundo. Entonces, ese es el primer pilar. El segundo pilar, muy conectado con lo que acabo de decir, es hablar de una cultura consciente. ¿Cómo creamos culturas que nos permitan sacar la mejor versión de las personas? Y no estoy diciendo, y creo que eso es un error que nosotros vivimos en algún momento al tratar de implementarlo, con esta visión romántica de la cultura donde solo te cuido, solo te apapacho, solo, ¿no? Sino leí un libro y que para mí hace sentido profundamente y es Radical Candor de Kim Scott, ¿no? La franqueza radical de Kim Scott. Y Kim dice, todo es una matriz de eje X y eje y tienes que entender que porque te cuido tanto, soy capaz de retarte tanto. Entonces es el balance perfecto entre te cuido y te reto para sacar la mejor versión. Y yo tengo una gran relación con mi mamá y me gusta decir que a mí esto ejemplifica a mi mamá, porque me quiere tanto, es la persona que más me reta, ¿no? Es la persona de, oye, necesitas, oye, no, no, ahora estoy en una empresa francesa, sé hablar francés y está un poco oxidado. Y la primera que llega y me dice, ¿no crees que para seguir creciendo deberías de retomar tu francés? Es ella. Y entonces es esta búsqueda de te cuido tanto que a la vez soy capaz de sacar los retos más fuertes, nunca a costa de ti. Y entonces es un pilar bien importante. El tercer pilar habla, y creo que es mi pilar favorito, que tiene que ver con alineación de stakeholders. Si tú entiendes que el negocio habita en una dimensión sistémica, ¿no? Que vivimos en un sistema, que no estamos aislados, sino que tienes el potencial de trabajar y de influir positivamente en tus proveedores, en el planeta, en gobierno, en la comunidad e integrar esto dentro de tu modelo de negocio, puedes encontrar soluciones que te posicionen de una manera completamente diferente, que te logren conseguir mejores resultados en términos de relación con proveedores, en términos de prácticas que te diferencien, ¿no? Hablamos de Patagonia, hablamos de estas grandes empresas que han demostrado que se puede hacer muchos mejores trabajos con la comunidad y tomando el planeta en consideración, ¿no? Y me gusta decir que habla de estos 6 stakeholders clave: clientes, colaboradores, comunidad, medio ambiente, gobierno. O sea, cómo involucro a todos estos actores en mi toma de decisiones y cómo al entenderlos tantos y tener relaciones profundas con ellas, puedo encontrar mecanismos para conectar y entonces evolucionar mis prácticas, mi manera de operar. Y el último pilar, que creo que es la clave, es liderazgo consciente. ¿Cómo convertimos y cambiamos este paradigma del líder, ¿no? Es este superhéroe a veces intocable que se ve en las películas, y cómo desmitificamos esto y hablamos de un líder humano, un líder cercano, un líder que pueda mostrarse vulnerable en algunos momentos, pero a la vez que sea decisivo. Y entonces sí, para mí es elevar las reglas del juego, es elevar lo que se espera de los negocios, de los que se espera de las personas que habitamos estos negocios y por ende del ecosistema que creamos de negocios. Wow. Me encanta porque está, o sea, súper, súper bien fundamentado, ¿no? Como que viéndolo así es como, esto no es una moda o es algo así como, no sé, como, no es un nice to have, o sea, creo que sí le da como un fondo, una cosa sistémica, digamos, ¿no? O sea, creo que eso es, me encanta, ¿no? Y por ahí, digo, vamos a poner obviamente en tu información también y un link a tu podcast, ¿no? De Capitalismo Consciente. ¿Nos puedes hablar un poquito, no sé, qué han aprendido, quién ha pasado por ahí, no sé, o sea, al principio, qué les costaba, si no sé si no estaba tan, o no se entendía tanto el tema, cómo hacía como esa evolución del podcast? Me voy a ir un pasito atrás. Yo Ujú. conocí el tema de capitalismo consciente en un viaje a Estados Unidos y de verdad soy la persona a veces, o era la persona más escéptica, pero Ujú. entramos a una librería en Harvard y el libro me llamó la atención. Yo estaba muy perdida con mi carrera profesional, vi el Okay. libro, le tomé fotos, dije, interesante.
Seguimos en el viaje, vuelve a llegar acá, llegamos a otra ciudad y me vuelve a aparecer el libro, ¿no? Y mi pareja justo me dijo, yo te compro el libro, yo ya iba muy broke en el viaje, compró el libro y lo dejé ahí. Y seguimos pues emprendiendo nuestro proceso y empecé a leer el libro y dije, wow, esto es todo lo que llevábamos queriendo decir, pero no puedo creer, o sea, es mi visión de los negocios, pero no puedo creer que no hay ningún caso que no sea fuera de México, ¿no? Diría que no sea en México, perdón, todos los casos son en Estados Unidos y ¿qué está pasando? Y entonces, claro, después queríamos implementar esta metodología en procesos de consultoría y cuando te pedían ejemplos, dábamos ejemplos de Estados Unidos. Y entonces había una desconexión súper fuerte y decíamos, seguro debe de haber empresas mexicanas que lo están haciendo, empresas en México o hispanohablantes. Y entonces empezó una búsqueda feroz por encontrar a todos estos actores que creían que podíamos hacer los negocios de una manera diferente y que estaban demostrándolo día a día. Y entonces hemos tenido a grandes empresas como Smartfish, como Buna Café, como Hagamos Composta, como Alice, ¿no? De innovación con algas y que estaban Wow. demostrando que pueden ser sumamente rentables, que pueden crecer a pesar de la pandemia, que esto es bien importante. Y que demostraban que el cuidado de la gente era prioritario, que tenían un estilo de liderazgo diferente, que tampoco se conectaban con la visión tradicional de los líderes actuales, éramos los inconformes. Y entonces fue, démosle voz y aprendamos de todas estas prácticas, porque hay veces que cuando intentas romper el paradigma, ¿no? Del modelo de negocio tradicional, si no ves casos prácticos que están haciendo las cosas bien, es un poco complicado, ¿no? Aplicarlo en tu propia industria. Y entonces eso fue cómo nos vinculamos y pega pandemia en pleno lanzamiento, cuando estábamos haciendo el lanzamiento del podcast, y se volvió para mí mi rayito de esperanza, ¿no? Como mi dosis, mi inyección de energía y de luz en la humanidad, de decir, hay maneras de darle la vuelta a esto, y se mantiene, ¿no? Hoy el podcast se vuelve un proyecto que tenemos adicional, que nos permite dar consultoría increíble y me encanta, pero se ha vuelto más bien como esta manera en la que encontramos a emprendedores y a personas que tenemos que estar hablando y tenemos que estarles dando luz y vida y foco, porque solo así vamos a lograr transformar este ecosistema de negocios. Me encanta porque también el podcast, bueno, este podcast también pues nace en pandemia, ¿no? Y nos daban esas conversaciones, ¿no? Esas conversaciones que pues al final llenan de luz y esperanza, ¿no? Y también al mismo tiempo es como una forma de apoyarse y decir, mira, también yo lo estoy haciendo así, yo lo estoy haciendo así, ¿no? Y eso es algo muy, muy bonito y bueno, y ustedes pues siguen estando ahí, qué padre. Y nosotros también acá empujando un poco pues el podcast, ¿no? Pero en otro tema, digo, está muy padre el currículum tuyo y una de las cosas, pues, digo, decíamos que eres el líder de sustentabilidad de Michelin y quizás ahora mismo como mexicanos tenemos un súper fresco porque por fin ya están las estrellas Michelin. Yes. Y de hecho aquí un invitado en el podcast de Rodrigo Rivera Río, pues el chef de Coli, que fue uno de los que tuvo una estrella Michelin junto con Pangea, por lo cual mandamos un gran saludo al buen Rodrigo y a sus hermanos chefs. Pero hay otra cosa que, por ejemplo, yo no sabía que tienen, dije, pues me quedé pensando, ¿qué cosas? Digo, seguramente hacen y sería bueno que nos contaran qué cosas de sustentabilidad tienen. Y nos gustó otra cosa que dan el Green Star también, ¿no? Yo no sabía que había un Green Star dentro de los restaurantes, entonces si nos pasaron un poquito de Green Star también y un poquito qué iniciativas hay, ¿no? Para que nos cuentes y también creo que la audiencia hace, como decías hoy, los casos que hay por ahí o startups aquí, pues en este caso, pues en Michelin también nos gustaría pues conocer un poquito, ¿no? Feliz. Para Michelin, el 2020 fue, creo que para muchas personas, para muchas empresas, y aquí no fue la excepción, fue un abrir de ojos, ¿no? Un despertar y decir, tenemos que hacer las cosas diferentes. Llevamos ciento y tantos años operando como empresa y fue una oportunidad para echar la mirada hacia adentro, ¿no? Y replantear. Y creo que Francia, y Michelin es una empresa francesa, siempre ha ido muy en avanzada en términos del planeta, en términos sociales, y yo lo veo como una gran bendición, ¿no? Por así decirlo. Y es como un país empieza a empujar
empujar, empujar y a presionar a las empresas a decir, hey, ¿qué cambios tenemos que hacer? Y entonces en el 2020 Michelin plantea, y con un ejercicio precioso de consulta a muchísimas personas, no solo colaboradores, sino externos, cuál era el rol, ¿no? A descubrir nuevamente lo que en capitalismo consciente llamaríamos el propósito. Michelin lo llama un sueño. Y Michelin tiene un sueño que está dividido como con 4 fronteras. Y la primera frontera tiene que ver con cómo revertimos el calentamiento global, ¿no? La actividad humana revierte el calentamiento global. La segunda frontera tiene que ver muchísimo con que todo sea infinitamente reciclado y reciclable, o sea, empujando una economía circular. Que todo mundo viva por más tiempo y mucho más sano. Y la cuarta frontera tiene que ver con todo el mundo tenga acceso a un trabajo que ame y que disfrute. Y entonces, de estas 4 fronteras, ¿no? De este gran sueño que tiene que ver con que para el 2050 Michelin sea un actor clave de inspiración para el resto de la humanidad, de ser un ejemplo, se ha venido una transformación brutal dentro de la compañía, ¿no? Para mí, y es parte de lo que me convenció en trabajar en Michelin, es que no son palabras vacías, ¿no? Decimos que tenemos este sueño y entonces tenemos que transformar lo que tengamos que transformar para lograr. Y de ahí se detonan ambiciones ambientales muy fuertes, igual que ambiciones sociales muy fuertes, ¿no? Podemos hablar muchos temas de diversidad e inclusión que se están haciendo, como la industria en la manufactura, a veces es complicado hablar de diversidad e inclusión genuina, y hoy Michelin lo está haciendo, no solo desde una visión de cuotas, sino cómo logro encontrar diversidad que pueda brillar dentro de mi organización. Y creo que eso es clave. ¿Cómo logro hacer que alguien brille dentro de mis procesos? Y entonces hoy tenemos proyectos para incorporar personas con neurodivergentes, ¿no? En el espectro autista, por la habilidad que logran tener para detectar, ¿no? Algunos patrones erróneos en las llantas, dentro del proceso productivo. Y entonces, y es un proyecto que está en desarrollo. Hoy no te puedo decir que ya los tenemos, pero es un proyecto que estamos trabajando con especialistas para decir, ayúdame a que brillen aquí, ayúdame a que a mi gente pueda aprender de ellos. Y pasa exactamente lo mismo con igualdad de oportunidades, con temas de género, cómo logramos encontrar posiciones en las que la persona brille. Y entonces sí tenemos un indicador local de diversidad que se llama IMDI, que mide igualdad de oportunidades, multiculturalidad, género, preferencias, ¿no? Y entonces esto creo que es un gran paso de desmitificar ciertas industrias, ¿no? Y a veces la industria de las llantas es una industria sucia, ¿no? Que se llamaba y que estaba gobernada 100% por hombres. Y entonces, ¿cómo empezamos a romper esos patrones? Y ahora hablar de hoy, orgullosamente, tenemos miembros de la comunidad trans trabajando dentro de la organización y buscando que puedan traer su mejor versión y su versión completa a la oficina, sea quien sea. Y cómo aprendemos todos ellos, creo que se ha vuelto algo bien importante y que se está trabajando en que se vuelva algo profundo y transversal. ¿Qué quiero decir? Que no solo sean palabras vacías, sino que hablar de diversidad se sienta en todos los departamentos, en todos los puntos de contacto con la marca. Y me gusta decir que no hay empresas perfectas, ¿no? Pero hay empresas que son capaces de verse, de cuestionarse y de seguir avanzando. Y creo que ahí estamos en ese tema. Para compromisos ambientales, creo que todo se resume en Michelin es firmante de la carrera contra el Net Zero, Race to Zero, perdón, Race to Zero. Y entonces, ¿qué implica? Neutralidad en el alcance 1, 2 y 3, ¿no? De emisiones. Y creo que eso resume para mí la fuerte estrategia ambiental que traemos y cómo esto va de la mano con un tema de circularidad, ¿no? Para Michelin en el 2050 no es solamente vamos a tener una llanta sustentable, sino todas nuestras llantas, sean para agrícola, minería, camión, autocamioneta, todas nuestras llantas van a ser de materiales 100% reciclados, reciclables y sostenibles con una serie de criterios súper fuertes, ¿no? Y entonces, ¿cómo se ve esto aplicado en México? Hoy tenemos muchas iniciativas en reducción de emisiones dentro del corporativo y dentro de los sitios industriales, pero también fuerte proyecto para reconocer que es un área de oportunidad importante que son las llantas al final de su vida útil y que tenemos que tomar acción contra ellas.
para no solo regular a todos los sectores, sino crear una nueva economía circular en México en torno a las llantas al final de su vida. Wow. Y es un monstruo de proyecto. Sí, sí, no, me imagino, porque luego todo lo que implica de, también materiales, tecnología, ¿no? Que al final sí que sea con estos materiales, pero que al mismo tiempo tenga esa funcionalidad, ¿no? Que no termine perdiendo la funcionalidad, que me imagino que es otro paquete interesante. No, y la transferencia de impactos. O sea, creo que es algo bien importante, ¿no? Para Michelin no es algo, porque es muy sexy decir que ahora utilizamos mucho más caucho natural y reducimos el caucho sintético, entonces ya es sustentable. No, todo está avalado por Life Cycle Assessment para entender 16 componentes de la llanta y la política principal es no, o sea, no hay transferencia de impacto. No es porque esto funcione más o suene más sexy, que quiere decir que el impacto en las emisiones, por ejemplo, de CO2, conforme se utiliza esa llanta, se incrementa, ¿no? Entonces, es una evaluación bien complicada, bien técnica, donde tenemos investigación y profesionales espectaculares comprometidos con realmente encontrar la mejor combinación de materiales y de componentes, ¿no? Pues es bueno saber, porque luego a veces no vemos, ahora sí que qué hay detrás de todo, ¿no? O sea, qué hay detrás de... Y creo que es un tema bien importante, Luis, que lo he tomado un poco como bandera, ¿no? El cómo nos educamos en ciertos productos y cómo nos volvemos consumidores conscientes de ciertos productos. Las llantas se han vuelto pues no es tan sexy, ¿no? El consumidor lo percibe como son negras, me llevan, no tiene una dimensión tanto de estética, ¿no? Al solo si eres muy especialista lo ves, pero el impacto que tiene una llanta de bajo costo, de importación, ¿no? De muy bajo costo en el planeta es brutal, pero también en el bolsillo, ¿no? Y podemos decir que una llanta Michelin en términos de kilometraje te equivale a 3 llantas low cost. Entonces, a veces la inversión inicial puede ser más fuerte, pero realmente si haces, ¿no? Tu estimado, sabes que es mucho mejor para tu bolsillo, mucho mejor para reducción de emisiones y que vamos a encontrarle dar salida al tema de circularidad real. Pues, pues otro tema, digo, digo, se ve genial, digo, y me encantó también esto que mencionas de las personas o colaboradores con autismo. Eso creo que también es algo que puede ayudar un montón y que, pues, lamentablemente a veces, pues desde pequeños son rechazados, hechos a un lado desde la cuestión educativa y demás, ¿no? O sea, creo que es algo muy bueno que también hacen, ¿no? Y por otro lado, digo, también digo, le dejamos el link a LinkedIn, pues vemos que es muy activa en LinkedIn, digo, también eres ahí, Todd Boyce que salió, y que en uno de tus tantos posts pusiste como el Sustainable Mexican Moment, y me gustó mucho, ¿no? Porque todo el mundo habla, sí, nearshoring, todo el mundo habla del boom mexicano, sustentabilidad, pero suelto, y te nos dijiste un poco de pues, lo que están haciendo en Michelin y el impacto también que puede tener en México, pero ¿qué tanta esperanza crees o qué tanto... crees que estén haciendo las organizaciones mexicanas, ¿no? Al respecto, ¿no? Y no sé si al final haya algo, ¿no? Digo, sabemos que la Unión Europea pues, sí están empujando mucho, ¿no? En legislación y demás, pero ¿qué tanto aquí en México lo ves como, bueno, esto sí es real, ¿no? O falta un montón de tiempo para que sea realidad o sea algo mainstream o algo ¿no? Que ya esté funcionando bien? Creo que ha habido un despertar importante, creo que ha habido avances importantes en términos de sustentabilidad desde entender el concepto, ¿no? Teníamos y Europa lleva años de ventaja en este aspecto, donde ya no hablamos de responsabilidad social empresarial tradicionalmente, sino justo este modelo de capitalismo consciente, ¿no? De un impacto social, ambiental, pero también en la rentabilidad. Y creo que cada vez más la población mexicana ha entendido, ¿no? Y hemos empezado a cuestionar y a presionar también a las marcas. Creo que tiene que ver mucho por el miedo, ¿no? El tema del agua, ¿no? Despierta miedo y ansiedad en muchas personas. Y yo decido creer, y creo que lo que me permite también dormir más tranquila en las noches es que a veces esta ansiedad o este miedo, si lo canalizamos de manera positiva, lo podemos mitigar y que estamos todavía
a tiempo, ¿no? Decido creer que estamos a tiempo para encontrar soluciones y darle la vuelta al tema del cambio climático, pero tenemos que apretar filas, en definitiva. Siempre digo que un peso es un voto. Cada peso que das es un voto a una empresa y entonces cada vez que compres decides si estás apostando por este miedo, ¿no? Por mitigar este miedo, esta ansiedad de términos de agua, oleadas de calor, todos estos cambios climáticos fuertes y feos que vemos, o si decidimos creer que seguimos en la misma dirección y tenemos que educar mucho al consumidor todavía para premiar realmente a las marcas que están haciendo las cosas bien en términos de cuidado del planeta principalmente. Pero sí he visto una respuesta interesante, yo lo veo como que hay esperanza, pero necesitamos el otro lado, ¿no? Que el consumidor también jale. Y el gobierno mexicano, con el CINIF, vienen las nuevas normas de regulación en términos de sustentabilidad y creo que eso es algo positivo. Cómo empezamos a reportar de una manera mucho más acorde a estándares europeos, ¿no? Estándares a instituciones globales que están buscando decir, combatimos este greenwashing y obligamos a las empresas a ser mucho más responsables en términos de cómo reportan su impacto ambiental y social y empezarlo a poner afuera, porque si cuando lo ponemos afuera el consumidor lo ve, puede tomar también muchas mejores decisiones y valorar lo que vale la pena valorar de esfuerzos que están haciendo organizaciones, no sé, como Michelin, pero podría nombrar varias, ¿no? Cemex, creo que hay una respuesta muy positiva también de los bancos, ¿no? La banca sostenible está generando mucho movimiento en este país. Hace falta, ¿no? La parte de gobierno, ¿no? Regulaciones también que vayan acorde a los efectos del cambio climático que estamos viviendo. Y mucho por ahí viene mi idea del Sustainable Mexican Movement. Si no es sostenible, no va a haber Mexican Moment. No se le puede pedir, ¿no? No podemos celebrar la llegada de monstruos, ¿no? Al norte del país con consumos de agua brutales, porque hasta se vuelve un riesgo de negocio. Y cuando entendemos que la sustentabilidad tiene riesgos, pero también tiene oportunidades, podemos encontrar mecanismos para seguir haciendo negocios, pero tratando de mitigar esos riesgos. Y el cambio climático se veía como, bueno, había gente escéptica, no lo creíamos, y hoy más que nunca está metido dentro de uno de los riesgos, pero también como oportunidad. Y entonces, para mí no va a haber nearshoring si no consideramos los efectos climáticos que van a tener esas organizaciones llegando a nuestro país. ¿Vamos a estar generando más emisiones o vienen a demostrar cómo podemos reducir emisiones? ¿Vienen a generar muchos más residuos o vienen a presentar soluciones de economía circular y crear una industria? Creo que es un gran momento para decir, desarrollemos este país, pero con una mirada sostenible en el tiempo y con la sustentabilidad en el centro. Si no, no va a haber Mexican Moment. Totalmente, totalmente. Y digo, a mí me da mucha esperanza porque luego también eso significa que también en nuestras instituciones educativas pues también se puedan poner las pilas a educar. Bueno, ya lo empiezan a hacer, ¿no? El TEC, digo, al menos ahí que me toca dar clases, pues también empuja mucho, ¿no? Y las carreras incluso enfocadas en sustentabilidad, ¿no? Entonces, pues da mucha esperanza y totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo creo que para ir cerrando el tema, bueno, tú dijiste ahora que una de las cosas que te llamó la atención ahí en tu viaje por Estados Unidos, por Harvard, fue este libro de Capitalismo Consciente, pero personas que se quieran empezar a meter el tema, que tengan curiosidad, que quieran conocer, no sé, un marco de trabajo o empresarios o microempresarios que genuinamente quieran entrar al tema y sabes por dónde empiezo, ¿qué le recomendarías a estas personas y también estudiantes o personas que quieran meterse al tema de sustentabilidad? Déjame pienso, pero creo que Sistema B está haciendo un gran trabajo en este país. Javier Herrero, como su director, está poniendo afuera información en foros, accesible, fácil. Y Sistema B tiene diferentes pilares, pero es un movimiento hermano que busca igual poner un propósito mayor y entender que podemos tener un impacto social, ¿no? Externo, pero también interno con nuestros colaboradores y ambiental. ¿No? Y no está peleado con la rentabilidad va en el centro. Entonces, al final habla de este triple bottom
online famoso de planeta, personas y rentabilidad al mismo nivel. Y creo que Sistema B está haciendo un gran esfuerzo. Sistema B tiene un cuestionario gratuito donde el cuestionario se ajusta acorde a tu industria, acorde a tu tamaño, acorde a tu número de colaboradores. Entonces es un cuestionario que te permite decir, como, es un termómetro. ¿Cómo estás en términos sociales? ¿Cómo estás con tus colaboradores? ¿Cómo estás? Y creo que es una gran herramienta que es gratuita y que el Sistema B pone a disposición, ¿no?, de muchos empresarios. Capitalismo Consciente se ha traducido el libro varias veces ya y está disponible en español. Y de verdad, no es por hacer publicidad, pero de ahí nace el podcast, de hacerlo fácil, diseminarlo, ¿no? Separarlo, entenderlo y aplicarlo. Y lo hemos visto a través de casos de estudio, cómo aplicamos la metodología con los diferentes emprendedores que tenemos. Y creo que hablar mucho, Harvard está publicando muchos artículos, tienes creo que 3 artículos gratis al mes, una cosa así, que hablan de sustentabilidad y la evolución de la sustentabilidad, ¿no? Cómo teníamos una filantropía, cómo pasó a responsabilidad social empresarial, cómo pasó a valor compartido y cómo se transformó a ESG famoso. Y entender esa transición, yo al principio la juzgaba, ¿no? Era como, pues claro, esta era la solución, pero teníamos que haber iniciado desde el paso 1 para lograr evolucionar, ¿no? Y esto me da esperanzas a decir, esta va a ser la manera de operar en el sistema. Entonces, creo que el Sistema B puede ser una gran metodología. Los libros de capitalismo consciente existen y están disponibles y yo se los presto. Y podcast donde pongamos los casos de estudio cerquita de la gente. Wow. Wow, pues creo que es pero para muchas cosas todo este tema. Seguramente, pues también hace falta mucho congresos, ¿no? Cosas que creo que incluso debates públicos, opiniones públicas, ¿no? Porque ahí hay mucho que explorar también y que ojalá pues que así como estamos conscientes de otros temas, ¿no? Que hablemos de inteligencia artificial a diestra y siniestra, que también está bien, pero que creo que estos temas deberían ponerse en la mesa, ¿no? O sea, porque al final, pues nos impacta a todos, ¿no? Todo el mundo queremos, pues, trabajar mejor, todo el mundo queremos un mejor planeta. Quizás a otra gente no le importe y ponga el dinero por encima, pero creo que somos más las personas que al final, pues si tenemos un mal planeta, pues nos perjudica a todos y eso, pues es así, ¿no? Entonces, Y pues, creo que sí. respondiendo a eso, Luis, sí ha habido un incremento importante en el número de foros, ¿no? Pacto Global sí, acaba de tener su evento más grande ayer y antier. Y Pacto Global, creo que se me olvidó mencionarlo, están poniendo también varios assessments gratuitos, herramientas, ¿no? Que te permiten decir, ok, quiero empezar con un actor, mis colaboradores, perfecto, ¿qué tengo que hacer? Y creo que ha habido bastante crecimiento, ¿no? O sea, yo este año estoy invitada a un montón de foros, afortunadamente, para hablar de esto y cuestionarlo, porque creo que esa es una de las bellezas de la sustentabilidad, que quienes nos dedicamos a esto estamos dispuestos a compartir y enlazar, porque sabemos que solos no podemos, sino que es, tú conoces, pásamelo, a mí me lo solucionó, porque al final solo así se crean estas cadenas mucho más rápido y entendemos que, no sé, hoy Michelin está platicando con Nestlé, ¿no? Industrias que Nice. podrían parecer completamente diferentes, pero que pueden ser complementarias en la ayuda y en la construcción de cadenas. Nice. Pues sí, creo que ahora sí el tema es más grande que las organizaciones, ¿no? En el buen sentido, ¿no? O sea, hay algo Correcto. que nos une y vamos, y tenemos mucho que hablar y creo que al final también, de nuevo, como compartir esas prácticas, las perspectivas que tienes, ¿no? Los ángulos en que lo resolviste. Creo que también esto que se habla mucho de toda esta tendencia de ir transparentando supply chain y que hacerla sustentable. Creo que también eso ayuda mucho y que también la gente bueno, que da servicios o proveedores, pues también en esa educación, ¿no? Ahorita que decías al principio, como los pilares de la alineación de los stakeholders, ¿no? Que también sean impactados en el buen sentido positivamente de los proveedores, ¿no? Creo que ahí también hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, creo que como seguramente nos van a estar escuchando y viendo,
pero creo que una buena pregunta para cerrar, que nos encanta este checkout, es como, ¿qué futuro te ilusiona, ¿no? Que hasta dónde, ¿qué te gustaría, tú ves qué escenario? Ay, es una pregunta complicada. Ujú. El otro día bromeaban conmigo alguien del equipo y me decía, es que siento que tú como sustentabilidad no nos quieres decir todo lo que ves. Y, y salió una conversación muy profunda sobre eso, ¿no? Por decir, sí, pero también te lo quiero decir, ¿no? Porque si lo ves tú y lo ve el de al lado y lo ve el de al lado, entonces podemos encontrar mecanismos para disminuir, ¿no? Fugas de agua que vemos por la calle, o sea, si todos nos hacemos corresponsables. Y creo que eso es algo que es el principal reto. ¿Cómo logramos hacer que la sustentabilidad sea uno de los valores core de nuestra sociedad y cómo rompemos con esa idea de que la sustentabilidad es para los ricos, ¿no? Hay debates importantes en torno a la democratización de la conciencia o de la sustentabilidad, ¿no? Porque se ve, o se ha surgido como que es algo solo para quien tiene más dinero, ¿no? Que, a quien le alcanza a comprar orgánico, de libre pastoreo, ¿no? Todas estas cosas. Sí. Y, y entonces para mí ese es el sueño, que se vuelva el modo operandi, ¿no? Donde entendamos que podemos crecer, porque sí se puede desarrollar economías, pero que sean regenerativas, que sean inclusivas, ¿no? Que sean diversas, que sean mucho más sistémicas. Y simplemente, no lo tengo tan fresco hoy, pero las cifras que demuestra la economía circular en torno a creación de empleos, en torno a desarrollo financiero, a mí me da mucha esperanza para decir, no solamente, no es que tengamos que pelear por un decrecimiento que a lo mejor puede parecer como algo que nunca va a suceder, sino cómo crecemos de una manera completamente diferente. Y la circularidad permite eso, el entenderlo. Y entonces, para mí así veo, es un futuro que es sostenible o si no, no va a ser también, ¿no? Donde tenemos que darle la vuelta a esto si queremos poder seguir viviendo en un planeta, ¿no? Tan hermoso, tan abundante y donde aún así vemos un montón de injusticias, guerras, caos, pero que si no le damos la vuelta a esta guerra masiva que tenemos que confrontar, que es con nosotros mismos, se puede ver la cosa mucho más complicada. Estoy esperanzada con la movilidad que se está teniendo y el movimiento de las empresas, pero necesitamos que el consumidor también le entre al juego brutal. Genial. Pues, pues creo que de nuevo va a hablar mucho, pero creo que es un buen sitio para cerrar nuestro podcast, pero seguramente ya nos veremos más adelante y pues estaremos siguiendo la pista, también la audiencia que te escucha, que te vea, que te lea también, porque publicas mucho. Gracias por esa generosidad en LinkedIn. Entonces, pues creo que eso, ahora sí que de nuestra trinchera ya, pues ya estás haciendo desde tu organización, desde el podcast y desde las redes sociales. Entonces, eso es bastante positivo y seguramente muchas personas están tomando conciencia, ¿no? Y empujar este tema ahora sí por nuestro bien, ¿no? Gracias, Luis. Esto empuja a seguirlo haciendo, ¿no? Que a veces son 10:30 de la noche y dices, ¿qué voy a subir hoy? Así que se Exacto. agradece, se No, agradece. no, no. No, no, todo tiene un efecto positivo, ¿no? Y creo que al final compartir, ¿no? A veces la gente dice, oye, no compartes tanto que se van a copiar. Y dije, da igual, o sea, al final no podemos llegar a todos, ¿verdad? Y es mejor que se hable a que no se hable del tema, ¿no? Es mejor que estén más conciencias y así también hay más trabajo para todos, ¿no? Entonces, pues nada, pues muchas gracias por estar en este episodio, estimada Carla. Gracias a ti, Luis. Feliz de estar. Gracias por escucharnos. Escríbeme si tienes dudas también, si hay temas, eso a mí me ayuda, me da lluvia de ideas para explorar. No soy experta en todo, pero siempre he sido muy chismosa, ¿no? Muy curiosa, así que me encantará seguir aprendiendo y cierro diciendo que esta parte de la sustentabilidad es un camino, no un destino. Y entonces nunca llegaremos a vivir en un planeta o una visión 100% sostenible, pero sí nos podemos acercar a. Y es igual que el aprendizaje, ¿no? A lo mejor hoy no sabes nada, pero si se siembra esta cosquillita, acércate, empieza a verlo, porque es un camino precioso que recorrer. Así que gracias por esto, gracias por el espacio y gracias por escuchar.
Pues muchas gracias. Pues Reinventando los Podcasts es dirigido por un servidor Luis Salas y producido por Polymath, una red de consultores que co-creamos organizaciones ambidiestras. Pues bueno, pues voy a reinventar algo, que estés muy bien. Chao, cuídate. Gracias, Luis.